Hermanos y santos amados, este es el pastor Pedro Saavedra que les saluda en el audio número 25 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. La formación de lo que es el mundo, según la Escritura, consta de 5 pasos. Primero, el hombre perdió a Dios. Segundo, el hombre desarrolló temor y se desesperó con relación a sus necesidades. Tercero, él creó una vida sin Dios. Cuarto, Satanás se disfrazó y utilizó las necesidades del hombre. Y como quinto y último paso, Satanás organizó las provisiones para las necesidades del hombre en un sistema. Dicho sea de paso, en varios sistemas que pertenecen a ese sistema mundo. Al completarse esos 5 pasos, el mundo quedó finalmente formado. Habiendo visto el modo en que el mundo fue formado, es más fácil que podamos definirlo. Originalmente, el hombre pertenecía a Dios, vivía por Dios y dependía completamente de él. Ahora Satanás ha sistematizado el mundo para reemplazar a Dios en proveer para las necesidades del hombre. Para cada necesidad o grupo de necesidades del hombre, Satanás ha logrado crear un sistema que suple esas necesidades. Una vez que el hombre abandonó a Dios y puso su confianza en el mundo, fue vencido por este. Por consiguiente, el mundo consiste en todo aquello que reemplaza a Dios y en todo aquello que usurpa al hombre. Cuando las personas, actividades o cosas, buenas o malas, bonitas o feas, esclavizan al hombre, ellas contienen el mundo. Todo lo que hace que el hombre ponga a Dios a un lado, al margen, esté separado de él o independiente de él, es el mundo. La palabra griega traducida mundo es cosmos, que significa en realidad sistema u organización. Satanás no solo emplea las necesidades de la vida, como las personas, actividades y cosas, para preocupar al hombre, sino que también los organiza en numerosos sistemas individuales para apretar el lazo con que sujeta al hombre. Hoy en día el mundo se asemeja a una universidad en la que hay diferentes departamentos de comida, de bebida, de ropa, de casamiento, de literatura, de música, de dinero, de fama, más de los que podemos enumerar. El resultado de agregar estas cosas es lo que llamamos la universidad, o podemos llamar la universidad del mundo, que ocupa al hombre en varios cursos. Estos cursos uno por uno esclavizan y poseen al hombre, haciéndole abandonar y olvidar completamente a Dios y seguir con la corriente del mundo. El hombre cree que está controlando y disfrutando todo esto, pero realmente sin darse cuenta del engaño de Satanás, ha caído en manos del maligno y está controlado y atrapado por él. Así que el mundo denota la organización, el sistema y esquema del enemigo para usurpar el lugar de Dios en el hombre y para a la larga obtener una completa posesión de este. En cuanto a la definición del mundo, la Biblia nos da algunas explicaciones. Primero, la diferencia entre el mundo, queremos destacar esto, la diferencia entre el mundo y las cosas que están en el mundo. Pues podemos mirar aquella porción de Primera de Juan 2, del 15 al 17, y dice: si alguno ama al mundo, el versículo 15, el amor del Padre no está en él. El mundo y Dios están en oposición directa el uno al otro. El versículo 17 de esa porción dice que las cosas que están en el mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí las cosas que están en el mundo son contrarias a la voluntad de Dios. En el versículo 16, aquello que está incluido en las cosas del mundo está dividido en 3 categorías: las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos y la vanagloria de la vida. En conclusión, todo lo que no viene del Padre, todo lo que se origina fuera de Dios y todo lo que viene del mundo son cosas del mundo y están en contra
de la voluntad de Dios, siempre. Segundo, para que ver estas explicaciones que la Biblia nos va dando en cuanto a lo que el mundo, a cómo definir el mundo, vamos a ver la diferencia entre el mundo y la corriente de este mundo. Leemos ahí en Romanos 12:2, no seáis amoldados a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, o cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Aquí la frase este siglo en el griego no es cosmos, sino aión, refiriéndose a la corriente de este mundo. Ahora, ¿qué es el mundo y qué es el siglo? La combinación de todas las personas, actividades y cosas que están fuera de Dios es llamada el mundo. El siglo designa la parte del mundo con la cual tenemos contacto en el presente. Es como la era en la que vivimos. La parte del mundo con la cual Caín tuvo contacto fue la época en que Caín vivió. La parte del mundo con la cual Abraham tuvo contacto pues fue la época o la era de Babel. La parte del mundo con la cual tenemos contacto hoy es la época que hemos llamado el siglo XXI. El mundo abarca toda la organización usada por Satanás para usurpar al hombre, todo el sistema, mientras que la época es una fracción de este mundo o el siglo. Tenemos varias corrientes en este mundo organizado. Así que en Efesios 2:22, el apóstol Pablo se refiere a la corriente de este mundo. La corriente de este mundo en el original es lo mismo que decir el presente siglo malo. El mundo representa el todo y la corriente es la parte. El hombre solo puede tener contacto con la corriente, o sea, con la parte, pero no con el mundo en su totalidad. Usualmente decimos que el mundo nos posee. En realidad, solo una parte de esta época nos posee, no el mundo como un todo. Y aún en esta época tenemos contacto solamente con una fracción, al tener esposa, hijos, casa, cuentas bancarias, posesiones, todo eso. Estos constituyen el mundo práctico, el cual nos envuelve y nos posee. En otras palabras, esta época es equivalente a todas las cosas antes mencionadas que están en el mundo, la época que vivimos. La palabra griega que se traduce corriente, decíamos hace un rato, que es aión, que también significa moderno. Por lo tanto, en Efesios 2:2, del que estábamos hablando de la corriente de este mundo, esta palabra traducida allí corriente, así que corriente significa moderno, moda, estilo, el mundo revelado a nosotros hoy día o las cosas que están en el mundo. En Romanos 12:2, la corriente, no el mundo, está en contra de la voluntad de Dios. Y esto concuerda perfectamente con lo que leímos en 1 de Juan 2:17. De esto podemos ver la relación que hay entre el mundo, la corriente y las cosas que están en este mundo. No podemos tener contacto con el mundo en su totalidad, sino solo con una porción de él, la llamada la corriente o las cosas que están en este mundo. Esto también es cierto en cuanto a la relación con Dios y su voluntad, puesto que Dios es muy grande, no podemos tener contacto con Él en su totalidad, sino solo con una porción de Él. Esta porción con la que tenemos contacto es la llamada la voluntad de Dios. Siempre que tenemos contacto con Dios, tocamos solamente la porción que emana de Él mismo, la cual llamamos la voluntad de Dios expresada. De este modo podemos ver que el mundo está en oposición a Dios y la corriente o las cosas que están en el mundo están en oposición a la voluntad de Dios. El amor al mundo abarca también mucho, pero el amor a las cosas que están en este mundo es un término más práctico. Y también la obediencia a Dios abarca mucho, pero la obediencia a la voluntad de Dios es un término mucho más práctico. Vamos a repasar el desarrollo del mundo. Cómo es que este mundo se desarrolla. Pero esto será ya en el próximo audio. Amados, la gracia del Señor sea con vosotros.